Y bueno, muchachos, bienvenidos una semana más a este podcast Vivir la Prep. Juan Quijano, estamos otra vez de nuevo con todo el team. El video anterior, el podcast anterior, estuvimos nada más Mati y yo hablando un poco sobre estas estrategias que son interesantes utilizar ya en nuestra fase de puesta a punto, cuando jugar esas cartas que son importantes. Ahora no puedo asistir porque, bueno, estaba de viaje, estaba volviendo a Argentina, estaba organizando varias cosas. Ya estamos de nuevo todo el equipo. Como dato curioso, esta semana que estamos grabando esto, sale este que grabé con Mati. Entonces, bueno, esto que ustedes van, de aquí en adelante vamos a ir como con una semana de reserva, digámoslo así, para asegurarles que si en algún momento no podemos grabar o algo, siempre tengan ahí su podcast de aquí en adelante. Estamos cogiéndole más regularidad al tema. Nos disculpamos por esa parte, sé que son muchos los que esperan estos capítulos de Vivir la Prep una semana más. Y bueno, hoy retomamos con un capítulo que teníamos pendiente, ya que se nos había alargado la primera parte. Pero esta es la parte 2 en la que hablamos de las categorías competitivas en el culturismo, más centrado en el culturismo natural. Y por ende, nos orientamos un poco más a lo que piden esas federaciones, que son varias, de culturismo natural en estas categorías en las que estamos entrando. La idea inicial era hablar todo en un solo podcast, nos dimos cuenta que era demasiado para una hora. Entonces, mejor partirlo en dos, así lo hablábamos más fresco y más que, bueno, en este episodio nos quedó por hablar las categorías femeninas. Principalmente vamos a hablar primero de bikini, luego un poco de la categoría figure, lo que vaya saliendo por ahí, y también un repaso por wellness según vayamos avanzando. Interesante dejarlo para un episodio completo, ya que yo diría que las categorías femeninas son bastante más complejas que los hombres, diría yo. No sé qué opinan ustedes. Antes que nada, bueno, hola Abraham, hola Mati, ¿cómo están? Salud, loco. Saludos. Bien, Me da Mate. risa porque en cada episodio que estamos haciendo es como que Juan y yo nos vemos más definidos de cara. Yo estoy un poco más O sea, Sí, se redondito. me nota, mucho. estaba viéndonos las caras y realmente para mí se debe notar una diferencia ya del primer episodio Sí, a este. ustedes El están en Mati sigue modo. magro. Ustedes están en modo Giga Chad. ¿Han visto esos memes de mierda? ¿Viste? Y yo estoy un poco más redondito, ¿viste? Estoy más ovalado. Bien. La barba te ayuda a notar tantos cambios, eso también sucede. Ajá, es cierto. Bueno, entonces ya entrando en temática, retomamos donde dejamos. Vamos a hablar primero de la categoría bikini. Sí, vamos a hablar primero de la categoría bikini fitness en las mujeres, que digámoslo, o sea, no está mal decirlo, ninguna categoría es mejor que otra, pero creo que es algo claro para todos nosotros y para los que nos escuchan, que es la categoría más comercial, las femeninas de culturismo. Diría incluso que es de las más comerciales tanto en el culturismo femenino como en el culturismo en general. Digamos que dentro de todas las categorías que hay dentro del culturismo, tanto para hombres como para mujeres, digamos que es la categoría que yo diría que se acerca más a un estereotipo de físico, más aceptado por la sociedad. Ujú. Y bueno, por esto me imagino que, bueno, no es un secreto que esta es la más aceptada eh, por el público en general y por eso es la más comercial en cuanto al culturismo femenino se refiere. Entonces, no sé si alguno quiere empezar con lo que busca en esta categoría, qué busca una chica, qué le dirían, o bueno, qué tenemos para el bikini fitness a aquellas chicas que están pensando en iniciar el culturismo, les llama la atención esta categoría. Ahí chicos, quería hacerles una pregunta, nomás antes de continuar. Mati, ¿a vos se te está grabando bien, Juan? ¿Fluido? Eh, no tanto. Ah, ¿Cómo ok, así? porque a mí se me ve medio trabado, Juan, a veces. Es más, Sí, ahora está trabado totalmente. sí, Ok, pero es más por. O sea, igual se entiende lo que decís, Juan, quédate tranqui, por eso. Capaz es un ejercicio, vale. es un episodio un poquito más cortado a nivel de lo que es el audio y ya, no pasa nada. Perfecto, listo. Seguimos entonces. Bueno, ahí Juan, me parece que tiraste cosas muy copadas desde el lado
de esto, ¿no? De que es un poco más comercial, capaz lo más conocido y lo que más se acerca también a un tipo de culturismo más aceptado por el común de la gente, ¿no? Porque no busca condiciones que por ahí sí buscan otras categorías donde es un poquito más raro para el público común de repente encontrarse con esos físicos, ¿no? Y Un eso ya nos montón. da algunos parámetros incluso de lo que significa bikini, que es básicamente una categoría donde incluso a nivel descriptivo buscan como una belleza o como mostrar el lado femenino, digamos, que esto ya es una categorización que directamente hacen desde las federaciones, eh, desde el lado de buscar un cuerpo estético, femenino, que tenga, que obviamente se vea musculado y también con ciertos grados de definición, pero un grado de musculatura y definición mucho más suave que, por ejemplo, en otras categorías como es figure. Incluso yo creo que desde un lado de capaz medio comparación, creo que bikini viene a ser un poco el equivalente a lo que sería, por ejemplo, Men Physique en la categoría de los hombres, ¿no? En este sentido de que es una categoría un poquito más comercial, que se acerca más a un físico que capaz el público general lo puede ver como un físico deseable y que en general valora también bastante lo que tiene que ver la estética, que incluso en bikini lo que pasa particularmente es que también no solo se valora la estética a nivel físico, sino también mucho la presentación a nivel visual de cómo está el maquillaje de la cara, cómo está hecho el peinado, incluso hasta las manos. O sea, si las manos están bien decoradas, ya sea por la manicura que le hayan hecho y demás, todas esas cosas se valoran. Por eso hay mucho de la estética también y la presencia a nivel valoración y es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en competir en esta categoría. No sé, Mati, ahí si quieres complementar con algunas cosas. Sí, ahí hay algo que me parece importante que mencionabas vos, y yo por ahí, cuando he visto testimonios, así, de algunas atletas, por ejemplo, cuando hacían publicaciones en Instagram, como que se traía mucho la palabra que es lo bikini a nivel competitivo es lo antigrotesco, ¿sí? Como que se suele mencionar esa palabra, que todo lo que se vea un poco grotesco como que no te ayuda básicamente a calificar de buena forma o te va de alguna forma a restar algunos puntos para lo que es lo que busca en en la categoría según federaciones, que es que básicamente seas muy armoniosa de alguna forma. Algo así como si lo tuviéramos que poner medio como una figura literaria, es como una... es como algo medio angelical que se buscara de alguna forma si estuviéramos metidos dentro de lo que es el culturismo y le tuviéramos que poner una figura literaria a eso, pero bueno, me pareció bastante interesante eso y sí es cierto que se busca más que nada es una figura bastante armoniosa y dentro de lo que es, porque sigue siendo algo extremo, o sea, no es que por eso la pasan menos mal las atletas bikinis, pero dentro de todo lo que hay en el culturismo y en las categorías femeninas, se busca más una imagen de un poco más de equilibrio. Igual creo que esto va a ir transicionando un poco más a futuro a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque el culturismo natural femenino todavía no se está consumiendo mucho acá. Eh, Eso implica que también al ser la categoría más comercial bikini, probablemente las primeras atletas que nosotros lleguemos a coachar, personalmente no me ha tocado ayudar a preparar a una persona para una categoría femenina, ¿sí? Llevarla a tarima. No me ha tocado todavía, pero probablemente en lo que es culturismo natural femenino y la primera atleta que coaché, lo más probable es que no sea una figure, ¿sí? Todavía falta bastante crecimiento. Pero bueno, como decía, creo que esto va a ir transicionando un poco en donde, por ejemplo, se mencionaba que sí, en general, un atleta bikini tiene un porcentaje graso un poco mayor en comparación a otras categorías que son un poquito más extremas respecto a lo que son los criterios de condición, ¿sí? Que... para hacer justamente para tener un físico bastante competitivo. Creo que va a ir transicionando a largo plazo en donde parecido a como pasó, por ejemplo, o como está pasando con Men's Physique, con bodybuilding, eh, poco a poco se van a ir centrando y valorando más esa condición gracias a que, por ejemplo, se van poniendo poco a poco más de moda preparaciones o, perdón, puestas a punto de más larga duración que nos permitan llegar a una condición más competitiva y nos permitan dar esos detalles en mayor medida que, por ejemplo, valoran
físicamente las federaciones, como por ejemplo el famoso glúteo en gota. Se necesita realmente de una condición bastante buena para que haya una muy buena definición en ese criterio que es valorado y es súper, súper famoso dentro de lo que es lo que se puede llegar a considerar como una imagen competitiva de un atleta bikini, ¿sí? Eso me parece bastante interesante. Mismo un porcentaje graso bastante bajo va a dar probablemente una apariencia de una cintura bastante fina, que no es solamente que da la apariencia, sino que realmente se pierde bastante perímetro de ombligo, ¿sí? De cintura, y eso hace básicamente esa forma de reloj de arena, que es otro punto que es bastante valorado, ¿sí? Que se nombra mucho dentro de las categorías, de lo que es una categoría bikini. Eh, y, y bueno, en general creo que esto está en evolución, creo que todavía está muy verde, más verde incluso que el culturismo natural categorías masculinas, creo que está más verde todavía el culturismo natural categorías femeninas. Sin embargo, estamos empezando a ver atletas muy muy buenas. Por ejemplo, nada, sé que vos, Juan, ahora estás llevando algunas atletas. Creo que podrías en este episodio comentar algunas cosas que pueden llegar a ser bastante interesantes y bastante jugosas para la gente. Pero estamos empezando, eso es muy alentador para mí. Estamos empezando a ver atletas que no solamente tienen las grandes ambiciones de competir, ¿no? Y de sacar buenos puestos y de ser muy competitivas justamente, sino que se ven así, se ven con mucho potencial y es como, wow, sí, te veo en bikini, sí, te veo en bikini. Y a eso voy con que está evolucionando un poco todo en el sentido de que cada vez vamos a empezar a ver más atletas y probablemente vamos a tener que empezar a ver muchas atletas bikini antes de que empiecen a aparecer otras atletas figure, que ya hay alguna que otra. Brenda Pardo. pero, pero a futuro, ¿no? Pero bueno, como que falta un poco de evolución todavía como para que empiecen a aparecer más de otras categorías. No sé si vos querés complementar algo ahí, Juan. Vale, sí, no, tengo varias cositas por decir, como saben, yo siempre voy aquí anotando lo que van diciendo porque me parece chévere que siempre comenta cosas muy buenas. Lo primero, sobre esto último que dijiste, no entremos en ese mucho de, pero sí quiero hacer la puntuación de por qué creo que no hay tantas atletas y por qué creo que estas categorías femeninas a lo mejor tienen un crecimiento más lento a nivel de público que la consume y que lo practica. Y es porque al ser una de las categorías justamente más comerciales y lo que la gente más valora, no solo en el culturismo natural, de hecho, vemos que bueno, a nivel influencers y todo esto, las chicas que son competitivas es impresionante el público que mueven, la cantidad de números que mueven en redes sociales. Entonces, a diferencia del culturismo natural, sí tenemos que las del culturismo libre son muy famosas, mientras que hacen falta muchos exponentes en lo que es el culturismo natural femenino. Hacen falta demasiados exponentes. Yo personalmente, ¿a quién puedo destacar? A las españolas del culturismo natural femenino. Tenemos a Kiwi, a Lucía Guado, de talla Kiwi, y tenemos a Ángela de Roban Fit, y eso que tampoco es muy conocida. Sí, que de hecho se pasó a la IFBB, se hizo IFBB produciendo natural, entonces bueno, nuevamente perdimos un exponente más dentro de lo que es el mundo, no digo que use química ahora, digo es que se salió de lo que era ese mundo competitivo natural, entonces se pierde esa influencia. Entonces, bueno, creo que es cuestión de que vayan saliendo. Animo a las chicas que lleguen a ver esto, a que creen contenido acerca del culturismo natural, porque nos hacen falta muchas exponentes en lo que es el culturismo natural femenino. Ahora, pasando a lo que comentó ahora de los criterios de juzgamiento y también pasando por otra cosa que dijo Mati, el tema de la belleza. Esto fue polémica mucho tiempo porque decían que el bikini no era culturismo. O sea, ¿cómo así que belleza? Sí, que esto era un certamen de belleza. Eso es algo que justamente ha ido evolucionando en lo que es la categoría bikini. En casi todas las federaciones, el tema de la belleza va saliendo cada vez más. Cada vez se vuelve un criterio más y más y más secundario y menos relevante. Incluso si entramos hoy a la categoría, a lo que son los criterios de juzgamiento de WNBF, que hay muchas más categorías, muchas más federaciones, yo me centro mucho en WNBF, ahí dice justamente, es un criterio que se tiene en cuenta, pero sobre todo va a tomar relevancia entre empates, puede ser, ante posibles empates donde ya la cosa se pone muy dura.
a lo mejor lo que es la presencia física en el escenario, que incluye muchas cosas además de la belleza, va a ser algo que va a ser tenido en cuenta para que a lo mejor las chicas que vean este video no digan, no, entonces no soy considerada, no sé, no tengo una estética, no tengo una belleza facial pues socialmente aceptada mucho, entonces ya me va a ir mal en bikini. No es así. No es así, no es así, no es así. Si tienes un buen físico vas a poder lograr ser muy competitiva, así socialmente no encaje dentro de ciertos estereotipos. Esto es un tema delicado de hablar, me excuso si en algún momento toco algún tema sensible, el tema de la belleza y eso, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Pero bueno, el caso es que cada vez es un criterio más secundario y de ahí va saliendo. Y otra cosa que justamente vamos con eso, lo que decía Matías, lo menos, o sea, lo menos grotesco que hay del culturismo, eso es algo que me parece muy interesante de Bikini y es que, a ver, hay que ponerse un poquito en la piel de los jueces para entender cómo juzgan un poco y es el tema de que el cómo van a juzgar una competencia no solo depende de lo que está escrito en el manual de cada federación, sino depende mucho de la línea en general de las atletas que se presenten. Mm. Entonces, ¿qué tenemos? Que a lo mejor se nos presenta un campeón mundial de Men Physique. Hablemos, o sea, salgamos de lo femenino un momento para hacer la comparación. Un campeón mundial de Men Physique en el campeonato de tu barrio, de la misma federación. Y estamos hablando que ese atleta tiene un nivel que está acá, pero el resto de todos los participantes tienen un nivel acá. A lo mejor ese atleta no va a ganar, porque ya el mismo line-up y la línea de la competencia, el nivel general se sale de lo que es ese atleta. Entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque creo que bikini es una de esas categorías que más afectadas se ven con este tema del line-up. Se ve demasiado, o sea, porque tenemos que el mismo reglamento nos dice, listo, no queremos condiciones exageradas, no queremos chicas a lo mejor muy musculadas, pero luego vemos en muchos campeonatos que sí ganan chicas así. Entonces, bikini es una categoría complicada en ese sentido del juzgamiento. Y de hecho, ya saliéndonos del culturismo natural, en la IFBB, las categorías femeninas, más que todo bikini incluso, son categorías que tienen que fijar incluso en qué juez va a juzgar en cada federación, porque cada uno mira algo diferente. Tienen que mirar quién va a ir para nuevamente ver cómo está el line-up y ver cómo se tienen que presentar. Y esto es algo que justamente yo les comentaba ahorita antes de iniciar el podcast, que estaba viendo algunas clases o algunos videos que dan, perdón si he escuchado ruido de fondo, que da la novia de Iggy Morris, Laura Vickers, Losby, y es que todos ven bikini como una categoría de inicio, y que al ser una categoría de inicio, al pedir un nivel físico a lo mejor no muy desarrollado, lo ven como algo fácil. Sí, listo, va a ser sencillo, una puesta a punto, tal, pero realmente lo que dice ella es extremadamente complejo llegar a dar con el punto que busca la categoría, porque te están diciendo, hey, te quiero definida, pero no tanto. Hey, te quiero con músculos, pero no tanto. Entonces, ¿dónde está ese no tanto? Sí, te quiero con una gota en el glúteo, pero tampoco quiero que te veas extremadamente raquítica y seca. Sí, porque entonces vas a dar una impresión de que estás demasiado seca y uno de los criterios es que no estés demasiado seca. Entonces se vuelve un balance complicado y justamente, por ejemplo, a lo mejor puede suceder que un atleta, ok, puede lograr esa gota en el glúteo a costa de verse demasiado definida. Y para lograr esa condición en la que ya no se ve demasiado definida y que encaje más en los parámetros de la categoría, a lo mejor no le vale la pena sacar esa gota en el glúteo y trabajar eso en la off-season, que ya hablamos que hay muchas, que el éxito y bueno, o sea, tienes que determinar qué vas a mejorar en la off-season para tu próxima competencia. Entonces, realmente, lejos de ser una categoría de iniciación y al ser algo que se centra más como en físicos menos grotescos, no quiere decir que sea más fácil. Al contrario, va a requerir un seguimiento mucho más determinado para encontrar ese balance general que busca justamente la categoría, porque puede variar mucho entre un atleta y otro. Y ya por último, el tema de cómo ha evolucionado aquí en Latinoamérica el tema de que está muy verde, que no hay atletas figure, por ejemplo, acá. Y sí, básicamente lo que se presenta en los campeonatos ahorita, por ejemplo aquí mismo en WNF Colombia, es que las chicas que compiten en bikini son las mismas que compiten en figure, hacen el cross, ¿sí? Entonces se dan este tipo de cosas en los que a lo mejor la que ganó en figure queda de última en bikini.
o sí, entonces se dan ese tipo de cosas, nada más por mencionarlo. Entonces, esos eran los apuntes que quería dar ahí respecto a Bikini. No sé, ¿tiene algo más por añadir? Ahí, Juan, quería complementar una cosa que dijiste bastante interesante con el tema de la belleza, ¿no? Esto de cómo ha ido evolucionando Bikini. Y yo creo que hoy, capaz, el término belleza va más bien desde el lado de la presentación, ¿no? En el sentido de que, capaz, a nivel facial no es que van a estar chequeando cómo son los rasgos de la persona y demás, sino una cuestión de la presentación que está dando, que creo que más bien lo ligan de alguna manera con el esfuerzo que puso la persona por verse bien en el escenario. O sea, no sé, que el maquillaje sea adecuado, o incluso con el tema de los trajes de baño, también prestan bastante atención a cómo es la presentación del el bikini que estás usando, como el esfuerzo que pusiste para dar tu mejor versión en el escenario. Creo que eso es un poco lo que se valora desde el lado de belleza hoy que ha ido transicionando por este mismo tema que planteas vos, Juan, de que al fin y al cabo la idea es que esto sea culturismo, ¿no? No que sea un certamen de belleza. Entonces, más allá de que se valora la presentación y la belleza ligada a esa presentación, no la belleza desde lo que conocemos todos coloquialmente como belleza, creo que eso es lo que un poco se busca valorar desde Bikini. Y también me parece muy importante lo que decías de esto de que más allá de que suele ser una categoría medio de iniciación a nivel femenino, no implica que sea fácil. Yo creo que hoy lo que hace a Bikini una categoría de iniciación es que es una categoría que te permite ir a competir sin tal vez tener el grado de muscularidad o poder dar la condición que dan en otras categorías. Entonces eso nos permite, no sé, te permite a vos, por ejemplo, si no tuviste todavía la experiencia del culturismo o no tenés tantos años encima entrenando, poder competir en una categoría donde no te van a solicitar algo que evidentemente requiere tiempo, que es, por ejemplo, ganar una barbaridad de masa muscular, ¿no? En bikini, tal vez con menos años encima vas a poder competir porque no te van a solicitar que tengas tanta masa muscular como en otras categorías. Algo similar podemos encontrar con la condición, porque al fin y al cabo la condición va a estar ligada por un lado, con la capacidad que tengas para dar esa condición, que muchas veces la experiencia en el culturismo te va a dar cada vez más capacidad de conseguir ciertas condiciones, porque vas a poder de repente tolerar mejor el hambre, vas a conocer mejor tus puntos fuertes y débiles para dar la condición que tengas que dar, y sumado a eso también tener mayor cantidad de masa muscular te va a permitir poder llegar a condiciones más extremas porque vas a tener mayor masa muscular, ¿no? Al final de dar esa condición. Cosa que si tenés muy poca masa muscular y encima tenés que llegar a una condición extrema, probablemente te veas incluso demasiado pequeña a nivel tamaño en el escenario. Entonces creo que Bikini lo que permite es que como mujer te puedas iniciar un poco más rápido que en otras categorías en el culturismo. Lo cual significa que tenés la capacidad de ir a un escenario y competir. Ahora, si querés ganar la competencia, creo que estamos poniendo, o un poco lo que queremos transmitir, o siento que estamos intentando comunicar, es que vas a estar en las mismas condiciones que están mujeres en otras categorías. O sea, si querés ser competitiva y ganar las competencias, vas a tener igual que poner un esfuerzo igual que el que vas a poner en otras categorías. La única diferencia puede estar en que tal vez sea más fácil subirte a competir en bikini, pero porque el requisito, digamos, mínimo que te pone bikini va a ser un poco más fácil de conseguir. Solamente eso. Totalmente, al final el mensaje implícito que se debería llevar el oyente o la oyente no es que bikini es una categoría fácil, de hecho para nada. Creo que todos acá podemos estar de acuerdo que hay muchas bikini que la pasan muy mal en su puesta a punto y tienen que tolerar unas cosas que a nivel de la práctica, de cómo se gestiona la práctica, son muy complejas y eso, difíciles de tolerar. Entonces, no es una categoría fácil. Es una categoría que simplemente, por las cosas que comentaba ahora, te puede permitir introducirte, iniciarte antes en el deporte competitivo en lo que es culturismo natural. Pero de ahí a que sea una categoría light, no, eso no existe. O sea, si vos querés ser realmente competitivo, si vos querés ir a competir, una cosa es que quieras aparecer en la tarima, pero si vos querés ir a competir, ninguna categoría es fácil. Y a nivel de el sufrimiento que tiene que tolerar la persona, quizá puede ser bastante equivalente lo que tenga que tolerar un atleta que se va a subir
a bodybuilding, por ejemplo, con una condición súper extrema, incluso equivalente a un atleta bikini. Podría ocurrir eso. Sabemos que igual es muy difícil establecer un punto de comparación en ese tipo de cosas. Es solamente por dar un ejemplo hipotético. Porque al final el proceso de cada persona va a ser súper individual y los desafíos que suelen surgir en la puesta a punto también suelen ser bastante individuales. Eh, pero nada, el culturismo es una cosa difícil en sí, más que nada lo que es la puesta a punto en, bueno, todas las categorías sabemos bien que no va a ser un paseíto en la playa, básicamente. De hecho, las categorías femeninas, bikini más que todo, son en las que más trastornos encontramos, trastornos de la conducta alimentaria, es la que más, o sea, cuando pensamos en culturismo femenino, nosotros que hemos hecho diversas formaciones y nos hemos informado del tema, siempre en cualquier tema de culturismo femenino está la parte de percepción, trastornos de la conducta alimentaria, hambre, porque justamente el que sea justamente las categorías que requieren menos masa muscular hace que sean las que tienen que comer más poco. También, de hecho, siempre se hace incluso el chiste de estoy comiendo como una bikini. Sí, entonces, realmente es la categoría que yo diría que más problemas presenta a nivel de, o bueno, más problemas no, sino que más retos se pueden llegar a presentar y que justamente incluso lo tenemos dentro de la misma literatura científica, que es, diría que la más estudiada desde el punto de vista del culturismo, en esos términos de los sites y los efectos negativos que pueden llegar a generar en las atletas. Entonces, ya cerrando esto, no cerrando bikini, sino cerrando un poquito esta parte, no sé si ahorita quieren apuntar algo respecto a lo que hay. Es el tema que tocamos en las categorías de hombres. ¿Qué puntos destacamos del físico de una bikini? Yo diría que bikini es una de las categorías dentro del culturismo en general en donde sí que se pide que un grupo muscular debe destacar por encima del resto. O sea, por ejemplo, en las masculinas, como hablamos antes, sí se pide, por ejemplo, se pide mucho balance, mucha simetría, todo. En los hombres, en el men physique, se pide cierto que destaque el tren superior, pero se pide más como una forma, una V-shape. Pero lo que es, por ejemplo, en bikini, sí diría que es bastante explícito el que destaquen los grupos musculares como lo son el glúteo y el hombro. O sea, diría que es la categoría dentro de las femeninas, esta y wellness, que la tocamos ahorita al final, diría que son las que más piden un desarrollo por encima de unos grupos musculares en concreto. Al final, Memphis sí que es un tema de estructura, ¿sí? Lo mismo culturismo, la X, y ya el resto hacer que todo se vea con balance, pero bikini sí creo que pide un desarrollo por encima del resto de esos grupos musculares que ya mencioné. ¿Quieren desarrollar? En general, hay una cosa ahí que es que si lo tuviéramos que dividir como en las tres categorías, probablemente sí podríamos todos estar de acuerdo que en general eh, bikini y wellness, por los grupos musculares que más se valoran, sí podríamos decir que son categorías desproporcionadas con respecto al resto de grupos musculares. Desproporcionadas. En donde en Figure sí va a ser un poco más parecido a lo que es bodybuilding, por ejemplo, que se pide más un equilibrio entre tren superior y tren inferior. Eh, bueno, eso me parece interesante. Que no debería sacarse de contexto de que, de que estamos hablando de, de cómo nos parece a nosotros la belleza de X categoría. No, es simplemente los criterios de evaluación. Estamos hablando estrictamente de eso. Entonces, porque por ahí se puede llegar a sacar un poquito de contexto. Entonces, estamos hablando simplemente de los criterios de evaluación de lo que se suele pedir en las distintas federaciones. Pero, por ejemplo, suele salir un tema. El otro día vi un testimonio de un atleta que iba a competir, por ejemplo, en lo que era wellness. Bueno, todavía no nos vamos a meter en wellness, pero decía esto, que en general por ahí había una diferencia en lo que es tren inferior, en lo que es wellness y bikini, por ejemplo. Y es que wellness suele tener en general un tren inferior, por ejemplo, un poco desproporcionado en comparación al tren superior.
Y un desafío que tenían las atletas bikinis para no pasarse a wellness, básicamente para no perder puntos, era que en general no querían tener unos cuádriceps gigantes, unas macetas enormes en comparación a, por ejemplo, el tamaño de sus glúteos. Eso era un criterio bastante común y es un testimonio que suele salir. Y es como que en el proceso de off-season hay que cuidar un poco eso, en donde no significa que no hagas crecer tus cuádriceps. Vos querés que todo tu tren inferior sea más competitivo, pero probablemente siempre querés que lo que es la musculatura glútea esté un poco más adelante en comparación a la musculatura de tus cuádriceps. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Incluso ahí, Mati, tema de algo fundamental, me parece que para hacer la diferenciación también va por el lado de los isquios, ¿no? O sea, en un atleta wellness, por ejemplo, vamos a estar encontrando unos isquios más marcados que en un atleta de bikini, donde prácticamente del tren inferior pueden llegar a ser de los más desplazados, ¿no? Y coincido mucho en eso que dicen de realmente va a haber una estructura mucho más marcada a nivel de los grupos musculares, y eso es algo que al fin y al cabo hay que tener en cuenta también en los entrenamientos, y también vamos a tener que saber, ya sea siendo competidoras o siendo coaches de competidoras, vamos a tener que saber también llevar eso al entrenamiento y entender que si, por ejemplo, el cuádriceps de una potencial atleta de bikini se desarrolla muchísimo, no podemos elegir ejercicios que estén estimulando constantemente el cuádriceps, por más de que de repente también nos den un estímulo en el glúteo, ¿no? Tal vez vamos a tener que saber lidiar un poco con esas combinaciones para siempre buscar que realmente el que se lleve el mayor beneficio sea el glúteo y no termine respondiendo muchísimo el cuádriceps. Y algo que quería agregar también para esta parte, ya donde estamos viendo un poco la estética que vamos a buscar en una bikini, es que según los datos que tenemos, que como siempre son muy individuales realmente, y incluso los casos de estudio no son suficientes como para poder dar un parámetro estándar de esto, vamos a ver que en una bikini aproximadamente por plicómetro podríamos estar hablando de un 9 a 12% también de porcentaje de grasa. Entonces eso también nos da un parámetro de la condición después que deberíamos estar buscando, que, repito, igual, no tiene que ser lo único que veamos al fin y al cabo, y tenemos que dejarnos llevar realmente por la vista, porque la plicometría puede dar valores muy distintos en diferentes personas, y cuando visualmente capaz estamos viendo un porcentaje que es X, capaz el plicómetro nos da un porcentaje que es Y. Entonces, eso también a tener en cuenta como referencia, podemos tomar ese 9 a 12% del plicómetro, pero realmente lo más importante para buscar la condición de tarima es verla con los ojos, y además esa condición también ponerla tal vez de alguna manera en contraste, como decía Juan hace un rato, con las otras competidoras con las que se va a estar justamente compitiendo, ¿no? O incluso teniendo en cuenta cómo fueron las competencias anteriores, quiénes fueron las que ganaron las competencias anteriores, tener en cuenta quiénes fueron los que juzgaron esas competencias, y de ahí también pensar en qué condición se quiere conseguir a nivel visual, porque al fin y al cabo eso es lo que va a hacer que ganes o no ganes la competencia, ¿no? Sí, totalmente. Eh, en el podcast pasado hablamos un poco del tema de los entrenamientos por categoría. No sé, estaría bien hacer una mención antes de pasar al tema wellness. ¿Cómo dividirían? Aquí sí que yo veo interesante hablar de una división, o sea, hablar obviamente siempre rasgos generales de cómo entrenar una bikini. Aquí prima sobre todo el cómo está el físico de un atleta y a qué se quiere llegar, eso está claro. Pero pues, por ejemplo, sí estaría bien aclarar que entonces el entrenamiento estaría bastante bien darle esta importancia a estos grupos musculares que se buscan, glúteos, hombros, y a lo mejor si tenemos un cuádriceps ya bien mínimamente desarrollado, pues puede quedarse un poco atrás. Sí, incluso yo veo, por ejemplo, la metodología que sigue Kevin Villa, que es el mentor de ustedes dos, y él, por ejemplo, hace que las bikini entrenen glúteo todos los días en diferentes planos, ¿no? Entonces, un día en el transversal y otro día en el plano frontal. Entonces, hay que buscar ese tipo de estrategias que nos permitan en el entrenamiento darle esa prioridad a sus grupos musculares y eh, sin que lleguen a interferir, diría yo. Yo para ahí me he encontrado splits mismos muy comunes en bikini. Por ejemplo, Jim Morris recomienda mucho esto al final me parece importante hablarlo porque al fin y al cabo siempre es chévere tener esas herramientas ahí como esas ideas. El split que lo utiliza mucho, por ejemplo, es el density
push, leg, pierna, torso, ¿sí? Entonces, que se trabaja el día density, el glúteo, toda la cadena posterior, pero entonces se le da esa prioridad que merece el glúteo y los isquios y de una forma más secundaria lo que es la espalda. En una bikini, un hombre también podría hacer perfectamente un día de density si la cadena posterior no es un punto débil y está bien meter ahí el poco estímulo que se le da. Pero, por ejemplo, una bikini es interesante ya que es justamente los glúteos y los isquios, interesa darle mucho estímulo por encima de la espalda, por ejemplo. Y así podemos asegurar una frecuencia 3, digamos, de esos grupos musculares de interés, como el glúteo isquio, después el día de pierna podemos volver a tocar un poco y el siguiente día de pierna pues también. Y los días de torso pues pueden ir más enfocados a esos grupos musculares del torso que sí que nos interesan, que son los hombros. ¿Sí? No sé si tienen algo por añadir ahí por esa parte. Eh, bueno, está bueno eso que mencionás de lo que es un poco la frecuencia, ¿no? Eh, sabemos igual, en esto sé que todos estamos de acuerdo, pero bueno, igual creo que es importante mencionarlo. Es que lo primero es que sabemos que cada grupo muscular, sesión a sesión, se debería poder recuperar. Y en base a eso, eh, sí vamos a saber más o menos cuál es la frecuencia que puede llegar a tolerar cada grupo muscular, en donde no solo nos importa la frecuencia, sino que nos importa más, por ejemplo, cuánto trabajo efectivo se lleva cada grupo muscular por sesión y que de eso se pueda recuperar. Entonces, bueno, eso ya me parece interesante. Pero sí, quizá se pueden establecer justamente, como decís, ciertas generalidades de lo que es el entrenamiento, en donde claramente de forma individual, en base a recuperación, necesidades de ese atleta en particular, va a variar lo que es la programación del entrenamiento, pero en general no varía tanto de eso. Es decir, tenemos un punto como, no sé, la imagen de la programación de bikini, por ejemplo, como si tuviéramos una imagen en la cabeza, y varía un poquito para acá, un poquito para acá, pero tampoco se va hacia los extremos. Es decir, un atleta bikini no va a entrenar probablemente como un atleta masculino open. Pues pongo un ejemplo bastante estúpido porque me gusta hacer eso, esos extremos, para que quede justamente bien ejemplificado lo que quiero decir. Eh, pero sí me parece interesante que en general, por ejemplo, lo que es el glúteo mayor, dependiendo también de selección de ejercicios y demás, y de esa recuperación, momento de la temporada, bla, 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 bla. En general puede llegar a tolerar una mayor frecuencia por eso. Me gusta personalmente lo que es la metodología que utiliza Kevin. Me siento algo identificado con ese estilo de programación. Porque es cierto que el glúteo mayor puede trabajar en distintos planos. En donde si hago este movimiento, quizá no voy a estar dándole tanto estrés a las fibras musculares de la musculatura glútea que hace este movimiento. Entonces puedo llegar a permitir de esa forma una mayor frecuencia sin dañar justamente esa recuperación. Podríamos decir que en general a la semana, si tuviéramos que poner algo muy general e incluso un rango amplio, y entre una frecuencia 2 mínimo hacia una frecuencia 4, probablemente estamos hablando de un buen parámetro para lo que es el estímulo que se debería llevar el glúteo a nivel semanal. E intentando de que pueda ser una dosis suficiente en la propia sesión. Porque claro, nosotros podríamos decir, estimulamos al glúteo 4 veces a la semana, pero cada vez que lo estimulo hago una sola serie y probablemente no te sirva eso para maximizar ese crecimiento muscular. Entonces, claro, debería ser una dosis suficiente por sesión como para tener un estímulo efectivo, recuperarnos sesión a sesión y poder seguir sobrecargando justamente semana a semana los movimientos, poder volvernos más fuertes a lo largo del tiempo gracias a que estamos ganando esas adaptaciones que buscamos por medio del entrenamiento. Eso me parece interesante. Los hombros creo que responden similar en ese sentido. Particularmente el deltoides lateral, diría, porque le podemos dar esa frecuencia extra y en general podemos tener una frecuencia bastante alta de deltoides porque además tenemos distintas porciones. Es decir, pasa lo mismo que con el glúteo, en donde nos podemos mover en planos muy distintos de trabajo. Eh, y probablemente una bikini sí creo que a nivel general le va a dar más trabajo a lo que es deltoides lateral y deltoides posterior. Y quizá no tanto, pero igual sí le va a dar a deltoides anterior. Aunque
Depende un poco del criterio de cada entrenador, porque también he visto muchos entrenadores que, nada, le dan bastante volumen a lo que es el deltoides anterior también. No voy a meterme tanto, porque tengo igual cosas que decir, pero me gustaría, por ejemplo, a ver qué podés complementar vos, Bray, de estas cositas que voy diciendo y demás. Bien. Ahí cuando dijiste eso de la comparación entre el glúteo y el deltoides, me hiciste acordar que he escuchado en algún momento que alguien medio hasta hizo esa comparación. O sea, como que el deltoides fuese para el torso medio lo que es el glúteo, ¿no? Esto de que puedes estimularlo en varios planos, entonces, y bueno, particularmente en el deltoides tenemos funciones muy distintas, ¿no? Entre cada una de las porciones, entonces es importante trabajarlo en cada una de sus funciones si queremos estimular cada una de sus partes. Ahí coincido también igual mucho en esto de que realmente el deltoides toma más protagonismo a nivel de verlo hacia lateral y verlo hacia posterior. Creo que no es donde destaca más en una bikini a nivel del deltoides anterior. Sin embargo, hay que evaluarlo porque al fin y al cabo también el deltoides anterior, si no está, se va a notar. O sea, si un deltoides anterior es muy chato, se va a terminar notando. Y eso le puede quitar la redondez al final al deltoides en general, que si no se ve medianamente redondo, a veces parece que no destaca. Por eso creo que sí es importante el desarrollo en general del deltoides. Y como para dar también un pantallazo, que me gustó mucho ahí cuando dijiste lo de cómo sería la imagen, ¿no? de la rutina de bikini, si la pensamos rápidamente, así de forma general, yo creo que nos vamos a encontrar con una rutina donde el día que se toque el torso, principalmente el foco va a estar en los hombros y puede haber un poquito ahí también en la espalda si hace falta para complementar un poco esta forma de reloj de arena, ¿no? Que justo Bren el otro día también había armado un contenido para Instagram hablando de esto y me parece interesante. Hay que entender que al final la forma de reloj de arena es una cuestión de perspectivas y más allá de que en una bikini no vamos a exagerar el trabajo de espalda porque no queremos conseguir la forma de una figure, sino queremos mantenernos en la forma de bikini. Sí puede ser interesante darle un poco de estímulo a la espalda si queremos complementar un poco la forma de reloj de arena, siempre y cuando, digamos, tengamos margen de mejora en la espalda sin salirnos de la forma de la categoría, ¿no? Y en ese sentido, recordar que los días de pierna van a ser días donde principalmente vamos a estar buscando darle estímulo al glúteo. Yo también en ese sentido creo que acompaño mucho la idea de Kevin y lo que dice Mati. Bueno, no es casualidad, con Mati llevamos ya mucho tiempo de alguna manera colaborando en conjunto y los dos estamos con el mismo mentor, así que es normal también por un lado que piense así, pero creo que es la mejor manera de trabajar el glúteo. Y también me lleva un poco esto, un poco de una especie de filosofía que podríamos decir de Mike Israetel, donde él menciona en su libro, por ejemplo, esta cuestión de la variación en los ejercicios como vamos a decir, por las dudas. ¿En qué sentido digo esto? Capaz no tenemos todavía suficiente evidencia para decir, bueno, efectivamente trabajar de esta forma va a estimular las fibras de tal manera y trabajar en otro plano de esta otra forma, o trabajar en un ejercicio en acortamiento de una forma y en estiramiento de otra, más allá de algunas evidencias que sí tenemos hoy en día sobre trabajar en estiramiento, pero creo que si tenemos que elegir, por ejemplo, porque sabemos que tenemos que efectivamente meter volumen, si tenemos que elegir entre repetir los mismos ejercicios 3 veces por semana o complementar con ejercicios que el atleta nos reporte que lo siente bien y vemos que le funciona y son ejercicios que al fin y al cabo aportan variación en la rutina y que potencialmente podrían darnos algún beneficio por esa variabilidad, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo así y buscar un poco de variabilidad también a nivel del trabajo del glúteo como para ver si sacamos algún beneficio extra? Sin irnos a los extremos, que sabemos también que la repetición del ejercicio nos ayuda también a conocer mejor el ejercicio y a mejorar y conseguir mejor estímulo, ¿no? Eh, Ahí quería mencionar algo que me pareció interesante. Em, y es que mira, un mensaje medio implícito que te capté, que, o sea, como que empezaste a mencionar un poquito, bueno, veamos qué pasa. Y ese mensaje me parece que a veces no se capta, pero al final creo que todas estas dudas que suelen surgir a lo largo de la evidencia se terminan de limpiar súper bien cuando nos fijamos en n es igual a 1. Es decir, estamos haciendo esto, ¿sí? Dentro de todas las cosas que hacemos,
la programación dice esto, ¿cierto? Ok, ¿cómo responde el atleta? ¿Tenemos indicadores de que esta atleta se está volviendo físicamente más competitiva con esto que está haciendo? ¿Podríamos hacerlo mejor? Quizá, pero nos está acercando probablemente ese camino correcto, ¿no? Entonces eso me parece algo interesante y algo muy importante que siempre me suelo fijar en la práctica. Bueno, personalmente suelo hacer entre mesociclos comparaciones físicas para tener una idea de cómo el físico actual, qué tanto se acercó a los criterios de evaluación en el físico de la categoría a la que se aspira, eh, y si justamente lo que hicimos en la programación nos envió un poco por ese camino correcto. Entonces, si nos hizo progresar mucho físicamente y decimos, por ejemplo, bueno, esta chica que quiere competir en bikini, bueno, pasó este mesociclo, le dimos tanta frecuencia de Bluetooth, bla, 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 X cantidad de series y demás. Bueno, sí se volvió bastante más competitivo el físico. Entonces, probablemente sí, algunas cosas vamos a cambiar en base a los datos que tengamos. Pero esto nos dice que respondió bien. Y creo que al final eso es súper, súper importante en la práctica, en donde no solo nos queremos fijar de qué dice la evidencia, sino saber cómo esta persona está respondiendo y, y si lo que estamos haciendo justamente y lo que está haciendo la persona está generando los resultados que estamos buscando. Entonces eso me parece interesante. Y bueno, ahora sí te dejo a vos, Juan, que probablemente querés complementar algo. No, realmente que todo lo que están diciendo es muy interesante, estaba prestando atención, siempre me llevo aquí cositas interesantes que aprendo con ustedes en los podcasts. Y bueno, sí, realmente ya ando por terminada esa parte de bikini, creo que quedó muy claro todo y varios aspectos que son importantes a la hora de la programación para cada uno de nosotros si lleváramos un atleta bikini. Y estoy seguro que va a ser información muy atleta que se plantee iniciar su camino hacia el culturismo en esta categoría. Ya pasando a la siguiente categoría que nos estábamos desviando a Figure. Bueno, tenemos que Figure, digamos que en nivel, entre comillas, nivel, esa masa muscular que piden, sería la categoría que le sigue a Bikini, ¿no? Sería esa categoría que la precede, digamos así. No sé si es la palabra. Y aquí como ya Mati nos dio un pequeño adelanto, y es que esta categoría sí que busca, ya no es ya se desaparece lo que busca Bikini de que destaquen algunos grupos musculares. En esta categoría femenina sí que se pide ya un balance del cuerpo. Ya de hecho entran nuevamente criterios de valoración, veían las categorías masculinas, que son las que hacen referencia justo a eso, a que nuestro tren superior se vea simétrico y balanceado respecto a nuestro tren superior. Entonces entra esto, aquí entra también un parámetro muy importante que veíamos en una categoría Men Physique y es la V-Shape. En una figure se valora muchísimo la V-Shape, que es la forma de V del torso. Entonces, no llega a ser un criterio que se acerque tanto a culturismo como con la forma de X, pero sí se valora un poco más esa forma del tren superior, pero sin llegar a, o sea, no quiero que interpreten que es una categoría que busca mucho muscularidad por ser superior a X. De hecho, justamente esta categoría es interesante porque en la mayoría de las federaciones es una categoría que no tiene ronda de muscularidad, sino que nuevamente nada más se queda con las poses de simetrías, semi-relajada de frente, de lado, no llega a ser como de pronto otra categoría como puede ser fit body o bodybuilding en femenino, que bueno, ya entran de nuevo, son los mismos criterios de valoración que las de hombres, pero bueno, ya entra que la ronda de muscularidad, doble de bíceps, bíceps, todo esto, sino que sigue manteniendo nada más esta simetría y la muscularidad pasa a ser secundaria. De la misma manera, busca sigue sin ser extrema, sí digamos que sería un tico más bajo que la condición en, en, en bikini, sí necesita estar, pero también no se ve muy bien este tema de estar extremadamente secas. Que nuevamente, esta categoría femenina también se ve bastante afectado por el tema de los line-up. También se ve bastante afectado por el tema del line-up porque nuevamente tenemos que, bueno, la figure en lo que es escrito, en los reglamentos dice, ok, necesitamos que no seas muy definida, pero nuevamente vamos a los internacionales
y vemos estas figuras que tienen ya no la gota del glúteo, sino que tienen esa cadena posterior extremadamente rayada y se ven enormes y cambia por completo. Entonces, recalcar nuevamente esto porque es un punto importante y es que las categorías femeninas están bastante afectadas al tema de lo que es el line-up. Es importante ver más o menos, tener en cuenta en dónde nos vamos a presentar, en dónde nos vamos a presentar para de verdad determinar qué físico vamos a mostrar. Pero a rasgos generales, lo que busca una figura es esto, una V-shape, una buena V-shape, un buen desarrollo del tren inferior, pero sin que llegue a destacar un grupo muscular por encima del otro. Entonces aquí no sé si tienen por añadir algo acá. Yo más bien Uy, estoy medio enfermo y me agarró ahí desprevenido. Yo más bien les Sí. quería hacer una pregunta, aprovechando, también por no ser redundante, ¿no? Porque creo que hiciste ahí, Juan, incluso un buen punteo para entender la diferencia, que es el V-shape, ahí como para tenerlo en cuenta, y como que vamos a tener un puntito más, ya sea en muscularidad y en condición, que el que tendremos en bikini. Entonces creo que eso nos da unos muy buenos parámetros para tener en cuenta. Y capaz algo que me gustaría preguntar, que es transversal un poco a todas las categorías, es si creen que la genética nos determina, en el caso de las categorías femeninas, un poco la elección de la categoría. Uf, esa pregunta es buenísima. Es buenísima. Y creo que tiene que ver. Porque al final tu estructura sí te va a posicionar en un lugar en donde, si alcanzás más muscularidad en ciertos grupos musculares, podés verte más competitivo para X que para X. Mismo, la genética sabemos que modula bastante bien la respuesta al entrenamiento, ¿no? Entonces, eso puede llegar a afectar bastante en cómo respondamos. ¿Sí? No solo el enfoque que le demos, sino cómo respondamos realmente en la práctica a ese enfoque en donde vamos a ver el ritmo al que avanzan ciertos grupos musculares. Por ejemplo, si tuviéramos una chica que su estructura no ayuda para nada, la estructura ósea, por ejemplo, de la cadera, no ayuda para nada a lo que es el desarrollo del glúteo mayor, ¿sí? Y encima en su genética hace todo bastante bien, pero su genética modula la respuesta al entrenamiento de una forma en donde no hay demasiado ritmo de progreso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Y quizá esta chica puede responder muy... Estoy dando un caso tan hipotético y que es tan difícil en la práctica de encontrarnos, pero hay posibilidades, yo creo, a lo que voy. Pero quizá nos podemos encontrar una chica que responda mejor a otros grupos musculares e incluso se pueda encontrar con que su categoría de iniciación es otra. Mira, yo voy a poner el caso de mi amiga, de Brenda, ¿sí? Brenda Guadalupe Pardo. O sea, ella sabe muy bien que va a debutar en Figure. Su físico a nivel de tren superior predomina mucho. Tiene un tren superior con bastante muscularidad. Y probablemente a nivel competitivo, si Brenda se iniciara en categoría bikini, quizá no le iría tan bien. Quizá no le iría tan bien en comparación a si se iniciara en Figure. Entonces, sí creo que es un factor que importa y también habría que tener en cuenta dentro de lo que es esta persona, cómo se siente con la categoría. Por ejemplo, hay chicas que probablemente no les gustaría tener el físico que tiene Brenda. Brenda, al contrario, me ha dicho que se siente increíble con el físico que tiene. Y yo se lo digo, loca, tenés un físico increíble, qué locura. Y ella se siente tan bien con su físico actualmente. Pero quizá esa podría no ser la realidad para otras chicas. Y creo que es una pregunta que está bueno hacerle a las personas. Como, hey, ¿te sentirías cómoda luciendo un físico que apunte más hacia esta categoría? Bueno, la estructura sí va a afectar bastante a eso. Eh, porque, porque, claro, vamos a programar los entrenamientos de una cierta forma. Y claro, quizá nos podemos encontrar un caso en donde la persona decís, bueno, quizá tiene una mejor estructura de figure, pero la persona se sentiría cómoda luciendo de esa forma. Porque si es un sufrimiento vivir y encima no vive del culturismo natural,
¿Le vas a hacer pasar por eso? Son preguntas algo polémicas, pero creo que está bueno que nos preguntemos ese tipo de cosas, porque al final no dejamos de trabajar con seres humanos. Qué buena pregunta, efectivamente, porque yo creo incluso que en lo que es el culturismo natural, teniendo en cuenta que el desarrollo muscular no puede llegar a ser excesivo, no va a ser un desarrollo muscular que va a llegar a cambiar nuestra estructura, nuestro frame notablemente, yo diría que la división entre bikini y figure se puede determinar simplemente como que es un cambio de estructura. Ya está. Porque es que a lo mejor yo quiero aclarar que yo cuando hago comparación acá con el culturismo libre no es de forma despectiva, es porque es fácil hacer entender lo que quiero decir, sino que a lo mejor cuando lo vemos con la diferencia entre, por ejemplo, una wellness o una bikini, con el uso de las herramientas que hay en otro culturismo, a lo mejor sí se puede llegar a acercar a un físico competitivo. Mientras lo que es en el culturismo natural, digamos que se puede llegar a tener tan limitado lo que es la ganancia de músculo y es tan complicado que lo que va a determinar realmente la diferencia entre una bikini y una figura va a ser la estructura. Si nos llega una chica, o sea, si una chica tiene ya de por sí unas clavículas anchas, y una capacidad de desarrollo muscular promedio normal, ya va a encajar en figure. Y ya puede llegar a ser competitiva en figure. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de esto es Nerea. No sé si conoce a Nereuni, No. ¿no? Bueno, ella es la campeona mundial de bikini absoluta de WNBF, ya 2 años seguidos, 3 creo. Bueno, ella gana, a donde va gana en bikini. Sí, es la máxima exponente de lo que es bikini ahorita en el panorama internacional de WNBF. Ella también compitió en figura en el circuito profesional, compitió en figura en el circuito internacional y ni se vio. Y sinceramente uno ve el físico de Nerea y uno dice, es que esta chica no puede tener más masa muscular por ningún lado. O sea, tiene demasiada masa muscular. Si que ahorita le revisan las fotos, hay una foto bellísima en la que está haciendo un doble bíceps y ¡pua! O sea, Nerea es un físico que en bikini yo estoy seguro que le ha tocado algunas veces en algunas puestas a punto de decir, ok, me toca taparme un poquito, porque tiene demasiada masa muscular. Sí, estoy seguro que ha tenido que pasar por eso, porque tal vez cuando a un punto de competencia se ve demasiado ya, entonces yo estoy seguro que le ha tocado taparse un poquito. Entonces le decimos a Nerea, ok, figura es una categoría que debe tener más masa muscular. ¿Dónde vas a poner más masa muscular? Sí, o sea, ¿cómo? O sea, es que no puedo tener más. Sí, entonces va nuevamente a esto, sí. Y un mensaje que yo pues quería dejar para el final, y bueno, lo voy a decir ya porque igual creo que ya casi vamos a entrar en esa recta final de lo que es este capítulo, es que eso también se lo escuché ahorita a Laura, es, chica, si vas a entrar en el culturismo natural y vas a elegir categoría, hay dos cosas muy importantes. Y uno es que te tiene que gustar el físico de esa categoría. Lo que decía Mati, o sea, listo. Mi cuerpo encaja mucho en esta categoría, pero si no me gusta cómo se ve el físico idóneo en esa categoría, pues a lo mejor no vas a disfrutar tanto el culturismo. Y lo otro, te tiene que gustar entrenar para lo que se pide en esa categoría. Porque nuevamente tenemos una chica que listo, tiene toda la estructura, pero no le gusta entrenar tren superior y eso le perjudica totalmente la adherencia y ella quiere entrenar solo tren inferior y bueno, hace los días de torso como por un sacrificio, que eso normalmente se le quita a las mujeres con el tiempo, después le hace ilusión hacerse fuertes en el torso y dominadas y banca y esto, en la práctica creo que todos lo hemos vivido, el típico mensaje de quiero hacer dominadas, de quiero mejorar mi press banco plano, lo cual es muy bonito, eso, digamos, ese desarrollo, pero puede que no, puede que simplemente no le guste entrenar tren superior, pues nuevamente, si no te gusta por lo que toca pasar para ser muy de una categoría, nuevamente, esto va muy ligado con el por qué compites, o sea, tenemos que entender que no vamos a vivir de culturismo natural, que si desligamos nuestros objetivos o nuestras metas del resultado en la tarima, todo queda a qué disfrutamos y con qué me siento cómodo. Entonces, nuevamente, esto es importante a la hora de elegir una categoría y más cuando hablamos de estas dos categorías de femeninas, diría yo.
No, me encantó. Justo hice esta pregunta. La verdad es que Bren fue la primera persona que se me vino a la cabeza cuando pensé en esta pregunta, porque ella en realidad quería competir en wellness cuando empezó a introducirse y ver dónde quería competir. Y cuando descubrió Figure y se vio a ella y vio cómo era una competidora de Figure, se dio cuenta de que definitivamente era esa su categoría. Y por eso creo que la genética también al fin y al cabo termina influyendo, la estructura termina influyendo y también esto de cómo uno se siente representado con lo que está viendo, ¿no? Eso de ver una foto y decir, soy ese. Un poco pasar por ese momento creo que también define mucho dónde vamos a caer y dónde vamos a competir. Y quería también hacerles esta pregunta y poder reflexionar desde acá, porque creo que un poco el mensaje también es que más allá de que tenemos ciertas diferencias, en todas las categorías que vayamos a competir vamos a ir apuntando un poco a lo mismo, ¿no? A entender qué cosas son las que más destacan, realmente dónde nuestra estructura se puede ver más favorecida, dónde nos vemos más representados o representadas con el físico que estamos viendo, en qué categorías van a destacar más los músculos que nos gustan también entrenar. Y después de ahí vamos a ir notando las diferencias, como acabamos de decir, ¿no? Esto del V-shape versus una forma de X o más de reloj de arena, que tal vez en una va a dar un mayor desarrollo de la espalda, que en una se va a encontrar una mayor condición o de repente más muscularidad. También, bueno, si quieren podemos incluso hasta comparar un poquito con wellness. Ahora si quieren unos minutitos, sé que Mati también igual pronto se tendría que ir yendo. Estoy bien, estoy bien. Se canceló una llamada que tenía, así que vamos. Ah, buenísimo. Sí, por ahí estaría bueno como para hacer una última comparación, ahí también hablar un poquito de wellness y las diferencias, pero en general como para que también de este podcast se lleven el mensaje de que es fundamental ir desglosando un poco las categorías en estos fragmentos un poco que fui nombrando, para darse cuenta de que en general el culturismo femenino va a ser similar en todo y va a ir cambiando en ciertos puntos que tenemos que atender para ser más competitivos entre categorías. Y hay algunos que más allá de que nosotros podemos modificarlo, hay algunos que van a estar un poquito también determinados por cómo ya venimos configurados, ¿no? Cómo son nuestras estructuras de por sí, y eso tiene que ser también un factor a tener en cuenta a la hora de elegir dónde van a ir a competir. Bueno, hablemos un poquito de wellness. Vamos nomás. Bueno, personalmente, mira, voy a arrancar con un poquito de controversia ahí. Es la categoría más desproporcionada de las tres. ¿Por qué? Porque sí está bastante desproporcionado el tren inferior en comparación con el tren superior, en donde en el tren inferior se pide en todos los músculos del tren inferior un gran desarrollo muscular. Gran desarrollo muscular. Eso no significa que tu torso tenga que ser pequeño, sino que tu tren inferior en general va a tener que estar bastante más adelante en comparación a tu tren superior, que igual va a ser grande. Si lo vemos en términos absolutos y cortamos una persona a la mitad con una motosierra, y va a ser un buen tren superior. Bueno, la ética ha cambiado un poco desde la Edad Media, pero, pero creo que se entiende el ejemplo. Eh, Mira, te quiero hacer una pregunta a vos, Juan, que por ahí, bueno, tenés un poco más de experiencia en lo que es culturismo femenino y por cómo hemos estado hablando, creo que sos la persona que podés haber estado consumiendo más a lo largo de el tiempo, básicamente, en comparación a Bra y yo en lo que es culturismo natural femenino. Eh, en lo que es tren superior, ¿en qué punto crees que nos chocamos contra una pared por pecar de entrenarlo de más, básicamente? ¿Qué tanto crees, si me tuvieras que dar una generalidad y después ir a algo un poquito más específico, qué tanto crees que una wellness debería entrenar tren superior eh, en comparación a lo desproporcionadamente que va a entrenar tren inferior, siempre permitiendo una buena recuperación, como mencionábamos más temprano? ¿Sabes qué pasa? Bueno, hay dos cosas y me voy a extender un poco mucho. Em, Primero que la mayoría de las chicas con las que he dado a la hora de trabajar son chicas que el tren superior les responde muy bien.
O sea, no sé por qué, pero se me ha juntado la vida con eso. Ojo, no todas, pero sí hay una casualidad ahí de que las chicas que me han juntado o son chicas que no les interesa. O sea, a mí me han llegado chicas que literalmente me dicen, por favor, quiero que todo tenga por igual, quiero entrenar como un hombre, así tal cual. Me han llegado muchas chicas así que quieren entrenar tal cual, entonces pues les pongo el mismo entrenamiento que le pondría a una persona que quiere desarrollar su cuerpo global. O me han llegado chicas que, ok, si quiero un desarrollo mayor de mi tren inferior, pero justamente se relaciona a que es que el tren inferior, el tren superior le responde súper bien. Entonces, no puedo dar una respuesta objetiva por ese lado del tema del desarrollo. Y ya realmente tirando más por el tema de la categoría wellness, yo quiero decir algo y es que tampoco estoy muy informado del tema de lo que se pide en la categoría porque simplemente yo me relaciono más con lo que es WNBF y WNBF no tiene esta categoría. De hecho, es incluso polémico el tema de wellness en WNBF por lo que significa el mismo nombre de la categoría, pero bueno, no vamos a entrar ahí. A mí me parece que debería estar, sin embargo, ¿qué pasa? Que esta escuela de wellness, tengo entendido que esta categoría sí, ok, pide esa desproporción, pero eso ha cambiado con el pasar de los años, ¿sabes? O sea, cuando pensamos en una wellness, pensamos en la línea brasilera de las wellness. ¿Sí o no? Esos tren inferiores que parece que hubieran clavado un palillo así dentro de o sea, así una cosa enorme. Tiene un buen tren superior, efectivamente, pero tiene una espina enorme. Eso incluso ha cambiado, en la IFBB incluso ha cambiado. De hecho, vemos hoy en Olimpia lo que es wellness y ya no está muy claro el parámetro. De hecho, hay mucha polémica actualmente en lo que es la NPC con esa categoría porque es que dicen, pero es que no sabemos qué nos están pidiendo. Es una categoría que tiene mucho problema, al igual que en físico ahorita con el tema de los brazos y eso. Yo consumo mucho lo que es charla y esto de ese lado del culturismo porque me gusta. Yo escucho mucho podcast y vainas así y eso me gusta. Y sí he escuchado mucho que el tema de las wellness ahorita es muy polémico porque no saben bien qué hacer, porque de que se borró esa línea de queremos el tren inferior desproporcionado, no está muy claro qué buscan. Entonces, pero sí, en un principio se buscaba eso, la desproporción. A día de hoy no lo tengo muy claro y traigo esto también a colación porque, o sea, yo realmente creo que en lo que es el culturismo natural, cuando vemos esas federaciones que sí que tienen wellness esas federaciones naturales que sí tienen wellness dentro de su catálogo, vemos que al final no se diferencia mucho. No es una categoría que no llega a tener una diferencia clara en lo que es el culturismo natural entre categorías. A lo mejor en el culturismo libre sí, porque todo se potencia, todo es más exponencial, pero en el culturismo natural no. Y yo por eso, yo en parte no estoy de acuerdo que haya wellness en lo que es el culturismo natural. Y no es porque piense que, o sea, la polémica con wellness es que wellness significa salud y entonces la gente dice que si se llama salud, ¿por qué en el culturismo natural? No entro en esa polémica, entro simplemente en lo que es wellness, creo que de forma natural es muy difícil de lograr. O sea, Y no da, yo creo que. vos crees que, digamos, en lo que es, esto ya más pregunta de estudiante, ¿viste? Em, ¿Crees que en lo que es wellness se dificulta bastante conseguir esa diferenciación por la dificultad de conseguir la cantidad de carne necesaria de forma natural a nivel absoluto? Y cómo esa dificultad y ese gran desafío puede hacer que al final, cuando te termines rajando a la condición necesaria, hace que no te diferencies demasiado o que no se note realmente esa Total, diferencia tan desproporcionada en comparación a culturismo libre, totalmente. que tenés la ayuda de la química. Totalmente, eso es a lo que voy. A lo que digo es que, a menos de que tengamos el caso de una chica que es brutalmente bendecida genéticamente, a lo que se verían limitadas las chicas en el culturismo natural para poder lograr una estructura de wellness sería tener un tren superior desentrenado y un tren inferior entrenado. Creo que es lo que logra, o sea, esto es una opinión meramente personal y lo digo de verdad sin entrar en polémica y sin desprestigiar ningún tipo de federación, ningún tipo de categoría, ni a las que compiten en la categoría, pero por lo menos yo creo que de forma natural, a menos de que la chica esté muy bendecida genéticamente, la forma de lograr una estructura de wellness en punto de competencia es tener un tren superior desentrenado, porque una estructura de wellness se puede lograr en un off-season. O sea, si una chica entrena más tren inferior que tren superior y el tren superior lo reduce a lo mínimo necesario para mantener y que se vea un tren superior entrenado en una off-season, a lo mejor por el tamaño y todo, sí se logra ver la estructura.
pero el momento en el que hablamos de un punto de competencia de forma natural, no lo veo. O sea, yo sinceramente no lo veo y lo veo más como lo que les digo, desentrenar el torso y hablar de desentrenar algo y presentarnos con algo desentrenado me parece un despropósito a lo que es el culturismo. Entonces, en lo que es el culturismo natural, no lo veo interesante. No digo que no se pueda lograr, digo, a lo mejor, bueno, alguna bendecida genéticamente puede, pero es que para montar una categoría se necesitan más que puros prodigios, se necesita que se pueda llenar la categoría. Eso es. Sí, que ahí incluso, o sea, es esto, ¿no? De cómo hacer en una categoría natural para estar llegando con un torso que en teoría tiene que estar musculado, pero que las piernas también estén musculadas y más, o sea, mucho más que el torso, porque tiene que haber una diferencia y que de paso todo ese físico esté dando la condición. Yo incluso como que se me vinieron mujeres conocidas que tal vez uno podría decir tiene potencial capaz para entrar en esta categoría, pero también lo que uno tiene que tener en cuenta es que no solamente te están pidiendo los tamaños, sino que te están pidiendo la condición. Y capaz a la hora de dar la condición, salvo que se desentrene mucho el torso, no vas a poder dar una presentación buena de las piernas. O incluso otra cosa que se me venía a la cabeza es, yo tengo una amiga que claramente, o sea, cuando uno la ve hoy por hoy, ella no está entrenando para culturismo, pero hoy por hoy uno la ve fuera de lo que sería una condición de culturismo y tal vez decís, es una chica que podría competir, si en wellness. Pero lo que yo pienso es que también dar la condición de las piernas, por ejemplo, manteniendo ese tamaño que tiene ella, por ejemplo, hoy por hoy, no debe ser fácil. O sea, no debe ser fácil poder mantener el tamaño diferencial de las piernas, dando la condición que te están pidiendo que dejen las piernas en tarima. De forma natural, ¿no? Obviamente. Sí, sí, es que acá, acá vamos a algo que yo suelo decir un poco en, bueno, que también dijimos en el episodio pasado, lo suelo decir en historias yo, y es que la grasa ocupa mucho espacio, ¿no? El tejido graso ocupa muchísimo espacio y te da muchísimo volumen corporal. Y claro, es normal que vos veas incluso atletas bikinis en off-season, tipo pensándolo ahora. Y quizás es normal que alguien pueda sacar eso de contexto y decir, che, pero vos no sos bikini, ¿qué vas a competir en wellness? No, pero es que por la forma ginoide, o sea, la forma en la que yo voy a almacenar más grasa corporal, sí me va a dar esa apariencia en off-season, lo que no quiere decir que cuando me raje no me vea competitiva para bikini. Entonces, bueno, entiendo cómo puede llegar a ser polémico que nosotros hablemos de este tema. Eh, por eso Mati, también... incluso ahí, eso que dijiste es importante. Las mujeres tienden a almacenar más la grasa en el tren inferior. Entonces es muy fácil en off-season pensar que el potencial es uno, cuando después, cuando se da la condición, termina siendo totalmente distinto. Ujú, ujú, sí, totalmente. Bueno, de mi parte, habiendo dicho todo eso, dale vos. Una, una cosita, no, una cosita. Y es que de hecho, ahorita que nombran eso de que acumulan más grasa en las piernas, sí es cierto que incluso cuando vemos estas categorías wellness en el culturismo natural, suele ser eso, chicas que no llegan con un punto de lo que uno entiende como un punto competitivo para poder mantener eso. Y repito, es sin desprestigiar, pero no sé, siento que eso se aleja de lo que es el culturismo realmente. Y bueno, ahora sí, ya, perdón. Sí, personalmente ya, o sea, habiendo dicho eso, lo dejamos en una incógnita que se va a tener que resolver con el tiempo en las distintas federaciones y, y ya no, o sea, habiendo un poco concluido con eso, ya no me siento preparado para seguir hablando de eso. Excelente. Bueno, Juan, dele el cierre nomás. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast más de Vivir la Prep. Creo que fue un episodio muy bueno, o sea, muy distendido hasta el final. Hablamos, creo que se tocaron todos los puntos que queríamos tocar. Como siempre, inicié con media hoja llena y terminé con toda la hoja rayada, porque, bueno, no me gusta que me pierda nada de lo que hice. Y bueno, muchachos, muchas gracias por el espacio, por venir acá a hablar. Siempre es muy bueno, muy grato. Y aprendí mucho de lo que comentaron. Me gusta mucho que aprendo siempre de ustedes dos en cada episodio. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí como Juan Quijano, a Mati como Muscle Mati y ahora como Bray Crofit.
cada uno tiene sus servicios de asesoramiento y bueno, sus diferentes proyectos que se van desarrollando, que por ahí vi que ahora últimamente tiene un nuevo proyecto en curso. Entonces bueno, los invito a que vayan y revisen sus redes sociales y apoyen todo lo que van sacando. Y por mi lado, que sigan mi preparación para competir ahorita en octubre. Y bueno, también ahí tiene el perfil de Mati con todo el contenido que es muy constante y es muy, siempre comparte contenido de mucho valor. Entonces, no siendo más, muchachos, los dejamos y nos vemos en un próximo episodio de Vivir la Prep. Nos vemos, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao.